teléfono me pudiera decir si está transmitiendo, porque a veces me falla y me doy cuenta cuando ya terminamos. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema hermoso, pero con mucha responsabilidad, hermanos. Mucha responsabilidad, pero vale la pena entender lo que Dios hizo con todos aquellos que ya redimió, con los que ha perdonado, a los que ha salvado. ¿Sí? El tema de hoy se llama Somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Segunda de Corintios, capítulo 6, vamos a leer del versículo 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al 18. Quiero recordarles de dónde venimos nosotros, hermanos, y que éramos antes de conocer a nuestro Señor. Y cómo ahora Dios nos ha hecho templo. Vamos a entender, hay que ir comprendiendo cuando habla del templo, ¿sí? Bueno, vamos a leer primeramente, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, es una grande bendición que Dios nos haya puesto en un lugar muy alto, y no porque lo hayamos ganado, no porque lo hayamos merecido, sino porque en su grande voluntad, en su misericordia y su gracia, nuestro Dios ha permitido habitar, que Él pueda habitar en los corazones de todos aquellos que Él ha redimido. Hay que entender desde el inicio, cuando el pueblo de Israel andaba y Dios permitió que le hicieran un lugar especial, ¿verdad? Pero como eran, pues caminaban de un lugar a otro, no podían tener algo permanente, pero sí hacían una tienda donde Él solamente podía estar. La presencia de Dios era un lugar especial. Eso es para que vayamos comprendiendo cuando hablamos del templo de Dios, ¿sí? Nadie podía estar en ese lugar, solamente Dios. ¿Y por qué nadie podía entrar en ese lugar? Porque la palabra de Dios dice que nada inmundo entra a la presencia de Dios, ¿sí? Y se acuerdan que les amarraban como una cuerda en el pie, y si entraba algún sacerdote a hacer algo dentro de la tienda e iba inmundo, automáticamente caía muerto. Y entonces, para que no pudieran entrar los demás y murieran de la misma manera, pues le jalaban del pie y lo arrastraban hasta sacarlo del lugar. Bueno, ¿qué significa eso, hermanos? Que donde habita Dios, nada inmundo debe permanecer. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué estamos entendiendo cuando Dios dice que nosotros somos templo del Dios viviente? Que nosotros no debemos permitir que nada inmundo esté en nuestro corazón. Por eso es la grande responsabilidad, ¿sí? Es algo hermoso que Dios nos ha dado, sí, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, ¿sí?
¿Qué éramos nosotros? Quiero que recordemos qué éramos. Vamos a ir al libro de Isaías, hermanos. Nada más para que recordemos qué éramos nosotros. ¿Y dónde nos puso el Señor? El libro de Isaías, capítulo 1. Y esto con la finalidad, hermanos, de que vayamos valorando, tomando la responsabilidad que nos corresponde e ir desechando todo aquello que aún permanezca en nuestra vida y que esté ahí todavía estorbando para que ese corazón como templo esté limpio, libre de toda cosa que estorbe para que Dios pueda habitar en él. Capítulo 1, versículo 4 al versículo 6. Miren, hermanos, cómo Dios ve al hombre que vive en pecado. Ese es todo hombre o mujer que aún no conoce a Dios. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Y miren cómo está viéndonos el Señor espiritualmente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad del hombre o mujer que no conoce a Cristo. Viene la obra maravillosa de nuestro Dios. El hombre entiende, el Espíritu lo convence de pecado, de justicia y de juicio. El hombre se rinde ante Dios, clama por misericordia y Dios entra en misericordia. Y empieza la obra hermosa, maravillosa. Nos perdona de todo nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Porque Cristo dio su vida y derramó su sangre por el perdón de todo nuestro pecado. Y entonces, ahora Dios dice en la palabra también que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Todo es erradicado. Esos espíritus de maldad que estaban viviendo en nuestra vida son sacados, y todo lo que fuimos, dice el Señor, lo lanza a lo más profundo del mar y se olvida de él. Ya no tiene más recuerdo de todo aquello que Él nos perdonó. Nos ha hecho nuevas criaturas, hermanos, ¿sí? Ya no somos simiente del mal, ¿sí? Ahora somos simiente de Dios, y por cuanto somos simiente de Dios, nosotros ya no podemos practicar el pecado, ¿sí? Recuerden, el que practica pecado es del mal, ¿sí? Vamos a 1 de Juan 3:8, ¿sí? Nomás para recordar, para que no vayamos a pensar que estamos exentos porque pues ya nos pedimos perdón, ya nos bautizamos, pues practicamos algunas obras y creemos que todo va muy bien. Pero no olvidemos que mientras nosotros practiquemos el pecado, no hay oportunidad para que nosotros tengamos la libertad de estar con el Señor. Versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? Y dice así: el que practica el pecado es del diablo. No hay más interpretación, no hay más que enseñar, no hay cosas que tengan que tener revelación. La palabra aquí es directa y clara, ¿sí? No, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ok, ahí estábamos todos, ¿sí, hermanos? Ahí estábamos antes.
de habernos convencido el espíritu de pecado, de justicia y de juicio, caímos rendidos delante del Señor, nos perdona, nos libra, nos salva por medio de su gracia. ¿Sí? Entonces, ahora nos pasa a su rebaño y nos hace nuevas criaturas. Todo es nuevo, dice la palabra de Dios. Todo lo viejo quedó atrás y todo es hecho nuevo. Todos somos nuevas criaturas. Ahora dice, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo esto lo voy acentuando, hermano, porque tenemos que entenderlo y ponerlo, aparte de entenderlo, vivirlo, hermanos. No se trata de solamente entender, lo comprendo y no pasa nada y sigue mi vida normal. No, nosotros debemos entender que ya no somos los mismos de antes, somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ya quedó en esa cruz, quedó clavado, ese yo viejo quedó clavado en esa cruz y todos somos nuevos. Por eso Dios, con esa libertad, puede decir que somos el templo vivo de Dios, porque la obra ya la hizo Él. El problema no está en lo que Él no ha hecho, sino en lo que nosotros hoy estamos haciendo. Lo estamos viviendo, lo estamos practicando. En verdad estamos creyendo que somos nuevas criaturas y que ya estamos limpios en su totalidad y que ya Dios viene a mi corazón y Él puede habitar en él. ¿Sí? La pregunta es, ¿tú ya no guardas nada en tu corazón? Ya no hay rencor, amargura, resentimiento, celos, envidia, contiendas, disensiones, envidias, codicias, ¿sí? Brujería, borracheras, drogadicción, y todo lo que ustedes se acuerden que se llame pecado, ya no está en su corazón. Porque Dios no puede habitar en un corazón que está en pecado. Ahora, cuando se hace un templo, no es una casa de común. Cuando se hace un templo, se hace única y especialmente para adorar a Dios. Entonces, nuestro corazón no está hecho, ese nuevo corazón no se hizo para que tú lo ocupes para diferentes actividades. No es un salón de fiestas donde dices voy a hacer esto y lo otro, no. ¿Sí? Es especialmente para servir a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios en santidad, sin pecado. Es cierto que a veces, por alguna razón, por error, por tropiezo, por falla, podemos. Pero eso no es practicar. ¿Sí? Eso es cometer alguna falla. Y luego dice la palabra, abogado tenemos para con el Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Fallamos, podemos fallar, sí. Pero eso no nos lleva a que digamos en la práctica. No, corregimos inmediatamente, vamos al Señor, le rogamos por perdón, hacemos compromiso de no volver a cometer lo mismo que hicimos en ese momento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestro corazón esté limpio de forma permanente, con la ayuda de Dios. Pero si nosotros mismos estamos permitiendo que aún ese yo viejo esté allí, haciendo de las suyas dentro de nosotros, entonces Dios no va a poder habitar ahí en nuestro corazón. No puede, porque Él tiene un límite. Y el límite entre Dios y los hombres se llama pecado. ¿Sí? Y volvemos otra vez a 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual.
con los incrédulos. Muchos, los que practican evangelismo o los que dan enseñanza usan mucho estos versículos para hablar lo referente a las parejas, ¿verdad? A los matrimonios. Pero esto va más allá de eso, hermanos. Es cierto, se considera, porque ¿cómo es posible que un cristiano va a tener una relación con un incrédulo? O sea, ¿cómo se puede llevar una persona así con la otra? ¿Cómo puede uno amar a Dios y el otro no ame a Dios y vivir juntos, vivir una vida bien, una vida plena? No se puede. Porque el cristiano va a poner en primer lugar siempre a Dios, ¿verdad? Y el incrédulo va a poner en primer lugar siempre su yo personal, sus cosas materiales. Entonces no se puede. Pero no solamente eso, ¿sí? Nosotros no podemos, todos como cristianos, no podemos ya tener ningún tipo de relación con los incrédulos. Ningún tipo de negocio con los incrédulos, ningún tipo ¿cómo llamarle? Asociación con los incrédulos. Si tú lo haces a sabiendas de que no lo debes hacer, para que tú no sufras y no vivas descontento después por los problemas que puedas tener, es mejor dar por olvidado lo que tú hiciste mal, para que no guardes nada en tu corazón. Si tú hiciste un trato con un incrédulo y tú sabías que no debías haberlo hecho, y participaste con él y salió mal las cosas, entonces, para que no te vaya más mal a ti y te enojes y guardes un resentimiento con aquella persona, es mejor decir, quédatelo. Te lo doy por donado y yo voy a estar en paz con mi Señor. Porque si tú no guardas eso y no dices, ¿sabes qué? Ya ahí queda, entonces tú vas a guardar un resentimiento con esa persona. ¿Y qué va a estar en tu corazón? Ese resentimiento. Pero ese resentimiento va a crecer más porque tú quieres que a fuerza él o ella te dé lo que tú aportaste. Y entonces ya ese resentimiento se vuelve rencor. Y cuando ya no puedes lograr nada, se hace amargura. Y la amargura está muy extensa, hermanos. Esa amargura a veces abarca hacia los demás, porque la persona amargada ya no busca quién la debe, sino quién se la pague. Y todo el tiempo está en enojo, en molestia, y está buscando la manera de siempre afectar a los demás. Entonces, por eso Dios dice, no, con mucha calma y con mucho amor te diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No hay ninguna forma, no debemos nosotros darle oportunidad a ninguna relación con los incrédulos, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú quieres hacer lo correcto como cristiano. No, el incrédulo no, él quiere robar, transear. ¿Sí? Vamos a hacer esto, a ganarnos una lanita especial. Tú dices, no es correcto. Y yo no voy a fallar a mi Dios, porque yo soy cristiano. Pero el incrédulo no cree en Dios. Él no quiere fallarle a su bolsillo, pero tú no le quieres fallar a Dios. De esa es un ejemplo nada más, pero hay muchos ejemplos. ¿Sí? Hay que hacerle esa maldad a esta persona. No, ¿por qué? Nada más es un juego para que, a ver qué pasa. No. Yo no hago juego, ni hago maldades, ni le hago daño a nadie. ¿Sí? Porque yo quiero practicar la justicia de Dios. Quiero ser justo. Y eso se aplica desde los niños. ¿Sí? Los niños que tanto amamos y que tanto nos preocupan, desde ahí tenemos que fundamentar eso. ¿Sí? El cristiano no lastima, no daña, no es injusto. Porque desde ahí vemos cómo los niños se van comportando con los demás niños. Siempre hay niños más abusivos que otros.
y quieren dañar a otros y les hacen maldades y les hacen bullying, ¿verdad? Eso no lo permitamos, hermanos. ¿Sí? Instruyamos a nuestros hijos desde pequeños para que cuando sean grandes no se extravíen del camino. Desde ahí empezamos, desde ahí, ¿sí? Y no permitamos, este es incrédulo, mi niño es cristiano, lo siento, no puede estar participando con él, no puede jugar con él, porque él le va a querer hacer maldades, el incrédulo le va a querer hacer maldades al cristiano, le va a decir groserías, le va a querer hacer cosas que no debe hacer. Entonces nuestros hijos los debemos cuidar mucho, 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 para que no se nos extravíen, para que no se nos pierdan. ¿Sí? Nuestros hijos van creciendo y a veces ellos tienen necesidad de trabajar. ¿Sí? Pero como yo también tengo necesidad, mi hijo tiene necesidad y yo tengo necesidad, pues que trabaje. Pero ¿dónde va a trabajar tu hijo? ¿Verdad? Trabajo hay mucho, pero ¿dónde? ¿Verdad? Porque nuestros hijos buscan dinero, pero tienen muy poca experiencia de la vida. Y la vida no es buena. El mundo allá afuera no es bueno. Entonces, así como puede entrar a un trabajo digno, pulcro, un trabajo bien, que le pagan bien y que no necesita hacer cosas malas, también hay trabajos contrarios a eso. Le va muy bien a mi hijo, sí, ¿y qué hace? Pues no sé. Yo sé que le hacen encargos y los lleva y ya. Cuida a tus hijos. Cuida mucho a tus hijos. Porque si tú no los cuidas ahorita, cuando sean más grandes, no podrás controlarlos. Y entonces vendrán llanto, grande llanto y grande dolor. ¿Y por qué? Porque tu hijo se ha perdido. Porque tu hijo se fue. Y tú no tuviste la valentía de decir a tu hijo, tú no estás en el camino correcto, no vuelves a ese trabajo. ¿Sí? Entonces a veces nosotros dejamos que las cosas pasen y cuando ya es demasiado tarde, entonces desgraciadamente los padres son los que más sufren por las acciones de nuestros hijos. Desgraciadamente así es. Qué bueno sería que ya se fue el hijo y ya padeció y bueno, dice yo estoy tranquilo, pues él decidió. Que muchas veces así es, deciden por error, por fallar, pero van y nosotros lo permitimos. Cuando las cosas les salen mal, ahí vienen hacia los padres, ahí vienen a buscar la ayuda. No nos dejan en paz, sino ahí vienen a buscar. No puedo, me pasó esto, me pasó lo otro, y ahí van los padres a resolver. Y cuando no hay respuesta y no hay solución, entonces sufrimos mucho los padres. Entonces dice el Señor, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Todo lo que se llama pecado, toda la hechicería, toda la maldad, todo lo hacen en la oscuridad. ¿Por qué? Porque en las tinieblas el mal trabaja a sus anchas. ¿Sí? Pero Dios es luz y todos los hijos de Dios andan en luz. Entonces nosotros no tenemos ninguna relación con ningún incrédulo. No importa la clase de persona que sea. Nosotros no hacemos ninguna relación con ellos. No, pero mira, es que es hijo del diputado, del empresario, de la persona más adinerada del lugar y que, pues, que tenga una buena relación, ¿verdad? De que se junte con los pobres, mejor que se junte con los ricos para que le vaya muy bien. No, hermanos, estamos nosotros mismos entregando a nuestros hijos en las manos del diablo. Y no debemos hacerlo, no lo permitamos, hermanos. Jamás, jamás. ¿Para qué? Para que no suframos después por nuestras malas decisiones. Porque no nos paramos por la verdad, sino permitimos por humanismo. Y el humanismo no es bueno. ¿Sí? Y luego, pues padecemos por la falta
de pararnos por la verdad. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Somos ajenos totalmente el uno del otro. No tenemos nada que ver los unos con los otros, nada. Sí, hagan de cuenta agua y aceite. Por más que lo revuelvas, lo paras y se separan. El agua en la parte de arriba y el aceite en el fondo. O al revés, no recuerdo cómo estaba. La cosa es que no se pueden relacionar. De la misma manera también nosotros. ¿Sí? Dice la palabra, si te juntas con sabios, pues sabio serás, ¿verdad? Si te juntas con los incrédulos, lo más seguro que incrédulo terminarás. Y les voy a decir por qué. Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero si ya eres hijo de Dios, ¿cómo es posible que un incrédulo te va a ganar? Es que miren, la tendencia del hombre siempre va a ser hacia el mal, hacia el pecado. Siempre su tendencia del hombre es hacia el pecado. Por eso es más difícil que ellos se conviertan a nosotros, aunque el Señor nos dice que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino ellos a nosotros. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos debilidades, cuando aún no estamos enraizados en la roca que es Cristo, somos fáciles presas de caer en las manos del incrédulo. Y por eso nosotros no permitamos nada de eso, hermanos. Cuidémonos. Los padres cuiden a sus hijos y los hijos cuídense ustedes mismos. ¿Sí? Esta es palabra de Dios, no es mi palabra, no es mi sabiduría, no es mi conocimiento, es Dios mismo hablándonos a todos. Amén, amén. A todos. Amén. Hijos, cuídense, protéjanse, no se dejen llevar por los malos de afuera, sino agárrense de Dios. Y cuando ustedes vean algo que no es correcto, clamen a Dios. Amén. ¿Sí? No porque sea un niño no pueden pedirle a Dios, claro que pueden pedir a Dios. Y en el momento, en las circunstancias en las que estén, pídanle a Dios, Dios, líbrame de este momento. Amén. Que este niño o esta niña se quite de este lugar, quítalo de este lugar, Señor, en el nombre de Jesucristo, fuera de mi lugar, de mi vida, de todo que esté cercano a mí, que me pueda hacer daño, que salga de ahí. ¿Sí? Y nosotros, como padres, protejamos al máximo nuestros hijos. Es lo que más amamos después de Dios, nuestros hijos. No permitamos que nuestros hijos se nos vayan por algún error que tengamos. ¿Sí? Entonces, que el creyente con el incrédulo, nada. Que no te puedas llevar con ellos, pero ¿qué vas a sacar de ahí? ¿Qué vas a sacar? O a nosotros que llega la comadre, el compadre, el amigo, la mamá, vamos, los invitamos. Son mi familia. ¿Pero qué va a haber? No, pues vamos a hacer unas carnitas. ¿Y qué más? No, pues va a llegar tu primo, tu prima, tu amigo y... ¿Pero qué más va a haber? Bueno, vamos a poner un poco de música, porque pues sin música no hay ambiente, ¿verdad? Y sí nos vamos a tomar unas, pero pocas, no vamos a tomar mucho. Y tú no tomas, pues no vas a tomar, no te vamos a insistir. No, hermanos, no. Por eso cuando dice Dios, quien deje a padre o madre o hermanos o hijos, ahí eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Sí? No los prefieras a ellos antes que a Dios. Y si Dios te da una prohibición es por tu bien. Y lo hace porque sabe que tú puedes ser arrastrado por el mal. Entonces, discúlpame, hermana, hermano, papá, mamá, si ahí va a haber algo que Dios no le agrada, yo no voy a ir, perdóname, pero no voy a participar. ¿Sí? Yo voy a participar donde las cosas de Dios estén practicándose. ¿Sí? Donde yo vea que ahí están adorando a Dios y le están alabando y le están
ofreciendo sacrificio de gratitud, sacrificio de alabanza y sacrificio de amor. Amén. Ese es mi ambiente del día de hoy. Y con ellos son los que yo me junto. Discúlpenme, ya no soy parte de ustedes. Pues ustedes sigan haciendo sus fiestas, yo ya no participo, porque para mí se llaman orgías. Si para ustedes se llaman fiestas, para mí se llaman orgías. Y yo ya no participo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y si somos templo del Dios viviente, dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así, hermanos. Estamos terminando este año, hermanos. Yo no sé cómo nos fue a cada quien. Lo que sí sé es que el que practica la palabra de Dios cada día va a mejorar su vida espiritual. Cada día va a llevar una relación más personal con Dios y cada día su vida va a mejorar, la de ella o de él, la de sus hijos, la de sus nietos, la de sus bisnietos. Amén. Porque Dios siempre va a bendecir a toda tu familia. Recordemos, ahí está la promesa. Cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Que lo creemos, adelante. ¿Sí? Que sea Dios en la vida de cada uno de nosotros y que nos ayude a seguir adelante, creciendo cada día más. Hace un momento leíamos que Dios nos enseñará cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, dice, como decía, son cosas maravillosas que Dios tiene preparados para nosotros, para los que le aman. Y cuando nosotros hablamos de amor, es porque también vamos a ser obedientes a su palabra. Amén. Alguien que ama, obedece, ¿verdad? ¿O ustedes le harían daño a alguien que aman? No, nadie hace daño a alguien que ama, ¿verdad? Sí dice Dios, y aún ustedes siendo malos, le dan a sus hijos cosas buenas. ¿Cuánto no más yo, el Padre, les daré a ustedes todas las cosas? Pero necesitamos amar y necesitamos obedecer, ¿sí? Y vivir conforme a lo que Dios hoy nos está hablando, ¿sí? Vamos a dar gracias, hermanos, y esperamos en Dios que nos ayude a poner por obra esto que hoy hablamos.